Podcast. Compañeros y amigos, hola, ¿cómo están? Oliver Bardales nuevamente aquí en una edición más de APRA La Boca. Continuamos con el tema de las elecciones internas del Partido Aprista Peruano y esta vez tenemos otro precandidato a la Cámara de Diputados. Él tiene 46 años de militancia aprista. Es docente y abogado con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Ha sido alcalde de Caraballo muy joven, a los 25 años, y actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores del MTC, en donde se desempeña también como asesor legal, como analista legal. Le quiero dar la bienvenida a un compañero bastante combativo. Él es Lucho Solís. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Oliver. Encantado de estar en este programa APRA La Boca, muy original el nombre, y felicitarlos por esta iniciativa. Creo que están cubriendo un espacio importante en lo que es la producción audiovisual, básicamente en estos tiempos modernos, para poder hacer llegar a la población. Gracias, Lucho. Tienes 46 años de militancia. ¿Qué edad tienes, Lucho? Yo tengo 64 años. 64 años. ¿Dónde naciste? En Lima. En Lima. Sí. Mis padres son provincianos, migrantes de Apurímac, de Abancay, que llegaron muy jóvenes a Lima y como muchos compatriotas invadieron las periferias de Lima. En el caso de mis padres, ubicaron en Caraballo. Yo he pasado toda mi niñez, mi juventud en Caraballo, y ahí es donde yo comienzo a hacer mis primeras actividades políticas, ¿no? Organizando a los jóvenes primero, y como consecuencia de ese trabajo me encubro como candidato a la alcaldía a la edad de los 24 años, ¿no? Y logramos el éxito, ¿no? Lograron el éxito. Un alcalde bastante joven, 25 años. ¿Cómo evalúas esa gestión que hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué reflexión tienes? Sí, mira, yo ingresé muy joven a la universidad, a los 18 años, a la Facultad de Educación, y era un profesor bastante joven, y en esa inquietud política que uno tiene en la universidad como dirigente universitario, comienzas a desarrollar una conciencia social, y los universitarios de Caraballo nos organizamos en un momento y pensamos, ¿por qué no vamos a nuestro distrito a darle lo que nosotros hemos aprendido en la universidad? Y es así que bajamos a Caraballo y organizamos el partido. Entonces, cuando nos vimos en la cresta de la ola política, no teníamos pues representantes mayores que podían asumir la responsabilidad. Y tuvimos que hacer tuvimos que hacer de tripas corazón. Y tuvimos que asumir la responsabilidad, de repente sin la experiencia necesaria, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Hicimos una gestión importante, claro. Y en esas circunstancias, en ese contexto, la arremetida del terrorismo, de Sendero Luminoso, que controlaba las organizaciones políticas, sobre todo de los sectores marginales de Lima, era una constante. Sufrimos atentados, agresiones, amenazas, para poder dejar la línea política. Sin embargo, nos mantuvimos hasta el final. El local del partido fue bombardeado varias veces, se atentó contra la Municipalidad de Caraballo. Yo mismo sufrí en carne propia, ¿no?, agresiones, emboscadas, balaceras y todo eso, ¿no? De eso no sabe la juventud actual, ¿no? Momentos muy duros, ¿no? Momentos duros, claro. Pero nuestro trabajo era básicamente con la población. Nosotros, por ejemplo, te cuento, tenemos allá el asentamiento Ramiro Prialé, en una falda de cerro que antes que los traficantes de terrenos lo tomen, nosotros como Municipalidad de Caraballo tomamos, hicimos la lotización, el mejoramiento de vías con la maquinaria municipal, y abrimos una lista para los ciudadanos que no tenían casa. Me acuerdo que fueron muchos compañeros del Callao, de la Victoria, de todos lados, a inscribirse para que puedan tener un lote de terreno. Y se los dimos gratuitamente. O sea, era una labor de servicio de la municipalidad para evitar la invasión desordenada y el tráfico de tierras que ahora es muy fuerte.
Práctica común. Ya. Hace poco, por ejemplo, ha habido problemas en los municipios de Caraballo, de Puente Piedra, ¿no? De Comas, donde se han visto involucradas mafias que financian las campañas de los alcaldes y que una vez los alcaldes ya instalados en sus puestos son rehenes de estas mafias y tienen que darle todos los negocios, las obras, los alquileres de vehículos y las constancias de posesión de los terrenos que invaden y todo eso, ¿no? Entonces, la situación municipal es un tema bastante álgido ahora porque hay organizaciones ilegales, delincuenciales, que han incursionado en política. Y no solamente en el tema municipal, sino también en los gobiernos regionales y ahora también en los gobiernos nacionales, que financian campañas a congresistas, a candidatos a la presidencia. Economías ilegales que van incursionando en la política formal para tener poder. Y de esa manera poder sacar leyes, medidas gubernamentales que los beneficien a ellos. Porque nadie invierte pues gratuitamente. No, gratis. Entonces, ellos no van a invertir. Vemos con mucha preocupación lo que está pasando, ¿no? Desde mi experiencia de alcalde, evolucionando en la política, vemos cómo se ha cambiado la forma de hacer la política. Antes la política se hacía una política decente. La gente votaba por ti porque tú ibas y te comunicabas con la población y les dabas tu propuesta, y si hablabas bien, eras un líder carismático y convocabas las muchedumbres, la gente iba y votaba por ti. Ahora no. Ahora la gente vota por la dádiva, por el regalo. Por el regalito, así es. Por plata como cancha. Así es, así es. Y eso yo lo he vivido en carne propia, porque luego de haber dejado la alcaldía, yo he sido candidato a la alcaldía 2 veces más, en 2010 y en 2014, por el partido siempre. Claro. Siempre por el partido. Y en el 2014, por ejemplo, competimos con el actual alcalde y, por ejemplo, en la noche anterior estaba regalando en todas las casas vales para que recojan pollos a la brasa. Tenía un convenio con una cadena de pollerías, ¿no? Y todos, yo decía, bueno, ¿qué está pasando en esta pollería? Colas de 50, 80, 100 personas. Y no solo en una, sino en todas las pollerías. Y la gente llegaba con su pique a recoger su pollo la noche anterior. Esas familias que no comen pollo, pues muchos meses, esa noche comen su pollo, disfrutan y todo el día siguiente, ¿por quién votan? Listo. Por el que regaló el pollo. Una manera muy original, clientelista, pero negativa, de cómo compran los votos a la población. Y eso también pasa porque en los últimos tiempos había una prédica antipartidos. Los partidos tradicionales, llamados tradicionales, desprestigiados, arrinconados, sin capacidad de convocatoria. Y lo hemos sufrido como Partido Aprista Peruano, lo ha sufrido el PPC. Sí, pues esa es la realidad que hoy estamos viviendo en el país, ¿no? Lucho, ¿y qué te motivó en esta oportunidad a ser precandidato a la Cámara de Diputados? Mira, ¿Por qué te animas? Sí, mira, yo soy una persona muy comprometida con el tema político, desde mi juventud, ¿no? Como te vuelvo a repetir, haber estado en la alcaldía marcó para mí un derrotero. Luego de eso, estuve laboralmente trabajando en la Cámara de Diputados hasta el año 90, 92, cuando vino el cierre del Congreso. Fujimori dio el autogolpe, cerró el Congreso y todos a la calle. Estuvimos en la calle combatiendo contra la dictadura. Desde el sindicato, ya tenía yo vocación por el tema sindical en la Cámara de Diputados. Pero luego de eso, pues ya estuve 2 años en las calles desempleado, ¿no? Combatiendo a la dictadura. Y llegó un momento en que ya tienes que hacer otras cosas. Y migré al extranjero. ¿Dónde estuviste? En Japón. Tuve 10 años en Japón. 10 años. 10 años. 10 años en Japón. Del 94 al 2003. Y me fui al Japón porque tenía familiares míos, mi hermana, mis cuñados, que ellos ya habían migrado al Japón y les iba bien y me conversaban conmigo telefónicamente y me decían, ¿cómo vas? Yo le digo, bueno, acá pues combatiendo la dictadura. Me decía, pero ya tienes que venirte porque acá hay trabajo y hay posibilidades. ¿Te fue bien? Sí, mira, yo era alcalde, tenía pues secretaria, seguridad, asistentes y todo. Y me fui a Japón a trabajar de obrero. ¿Ya? O sea, yo era profesor, abogado. Y fui allá a trabajar de soldador. Yo cuando llegué allá no sabía el idioma, no sabía soldar, no sabía nada. Y a fuerzas uno ha tenido que aprender, ¿no? Y convertirte en un profesional, en un técnico.
y de esa manera conseguí trabajo. Y me fue bien, pero con mucho sacrificio. En Japón el trabajo es un común denominador permanente. Tú en Japón sales a la ciudad en horas laborales, ves un desierto. Todo el mundo está trabajando. No es acá en nuestros países que tú vas a mediodía y, claro, y encuentras mucha gente en la calle. No, a mediodía, en hora de laboral, la ciudad es un desierto, pues todos están en su centro de trabajo. Wow. Así es una cuestión, pero inherente a la cultura japonesa, ¿no? Bueno, te cuento, ya luego decidí volver, ¿no? Y me reinserté laboralmente en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya, a través de un proceso judicial que duró como 20 años. Buenísimo. Porque claro, yo salí del Congreso a través de lo que se denominó luego los ceses colectivos, claro, donde masivamente se despedían a los trabajadores. Bueno, yo fui víctima de esa política antilaboral de la dictadura de Fujimori y logramos reponernos 20 años después con las listas de reposición. Hay gente que hasta ahora sigue luchando por esos despidos, ¿no? Hay gente que ahora ya tiene 60, 70 años, 60 y tantos años y están todavía en eso, y a algunos ya les llega su momento de jubilación y están con casi a puertas de entrar. Entonces es un drama social. Es un drama social porque mucha gente fue despojada de su futuro. Desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, ¿los apoyarías? ¿En qué te piensas enfocar? ¿Qué propone Lucho Solís? ¿Qué quieres hacer desde la Cámara de Diputados, Lucho? Bueno, te digo, yo me reinserté laboralmente en el ministerio, comencé a participar en el sindicato, luego de varios años de un trabajo permanente. Ahora soy secretario general del sindicato más importante, donde hemos tenido hace 4 o 5 años que yo presido la comisión de negociadora. Hemos conseguido beneficios importantes para los trabajadores. Cuando yo entré, los sueldos eran bastante básicos. A través de una serie de beneficios, condiciones de trabajo, hemos conseguido pues vales de alimentos, movilidad, uniforme, seguro privado y todo eso. Entonces todo eso nos ha permitido mejorar nuestra condición de vida, ¿no? Entonces, luego de una evaluación, los compañeros del ministerio lo evaluamos de que era necesario estar en el Congreso para seguir trabajando por la defensa de los derechos de los trabajadores, para poder todavía resolver muchos temas, ¿no? Por ejemplo, la disparidad de sueldos en el sector estatal. Un abogado, un profesional en un ministerio puede ganar 3.000 soles y en otro ministerio pueden estar en 8.000, 9.000, 10.000 soles. O sea, cumpliendo la misma función, teniendo la misma calificación, y no se cumple ese pretexto constitucional de igual trabajo, igual remuneración. Entonces ahí hay mucha injusticia todavía. Entonces, estarías enfocado, digamos, en los temas de derechos laborales. Definitivamente. Por ejemplo, estoy llevando un proyecto de ley que busca la homologación, o sea, que todos puedan en un momento determinado ganar igual en todo el sector estatal, ¿no? Indudablemente que ese será un proceso gradual. Claro. Y claro, o sea, ese básicamente mi compromiso es en el tema laboral. Pero yo he reflexionado y lo he señalado. Nosotros que tenemos un sindicato fuerte, organizado, con gente que aporta, cotiza, tenemos capacidad de movilizarnos, capacidad de presión. Pero ¿qué hay de los sectores vulnerables que no tienen organización, que no tienen capacidad de presión al Estado, que no tienen quien les defienda sus derechos? Esa gente está al margen de lo que es la dinámica económica del país, y por eso tenemos sectores muy pobres, pobres y muy pobres. Entonces no hay quien los defienda, no hay quien combata esa desigualdad social que existe en el país. Ahí reflexiono y creo que los partidos políticos, en este caso el APRA, debe ser voz de los que no tienen voz, debe defender a los indefensos, debe poner las cosas en su sitio, por ejemplo en la Comisión de Presupuesto, para que el presupuesto pueda orientarse a sectores vulnerables de la población, combatir, por ejemplo, la desnutrición infantil, velar porque el binomio madre-niño pueda tener un desarrollo adecuado, porque nosotros tenemos muy claro de que un niño desnutrido en los 4 o 5 primeros años de su vida, si es desnutrido, entonces por más después que tenga una buena alimentación, ya no va a tener ese desarrollo de sus neuronas. Claro. Por lo tanto, va a ser una persona marginal en el proceso educativo. Y todos sabemos que la educación es el camino más corto para salir de la extrema pobreza y de la pobreza.
Pero si tú le das buena educación a un niño que no ha desarrollado sus neuronas adecuadamente, es simplemente una inversión al vacío. Por ello creo que el Estado tiene que cuidar mucho el tema de la nutrición infantil, del binomio madre-niño, y luego darle educación, salud, generar condiciones de oportunidades para la juventud. Ahora hay miles de jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral y no encuentran trabajo. Y como no tienen economía, ni trabajan ni estudian. Son la famosa generación ninis. Los ninis. Los ninis, que es un problema en el país. Yo quiero estar en el Congreso, quiero estar en la Cámara de Diputados para defender básicamente el tema del derecho de los trabajadores, buscando una homologación, buscando mejoras para los trabajadores, pero también velar por el tema de las poblaciones vulnerables, de la extrema pobreza y de la pobreza. Imagínate las comunidades andinas, campesinas, que no tienen una forma de quien transmita sus pedidos. En ciencia política entendemos que los partidos políticos tienen que ser los instrumentos de canalizar la demanda popular y plantearla a través de proyectos de ley ante el Estado. Eso no se está haciendo porque no hay partidos institucionalizados. Entonces nosotros creemos que necesitamos partidos sólidos institucionalizados para que haya un sistema de partidos que funcione, donde haya alternancia de poder, donde haya controles políticos, ¿no?, donde la población tenga representación y también haya lo que se llama la rendición de cuentas, el accountability, que significa que los gobernantes, las personas elegidas, tienen que volver al pueblo y darle cuenta de los actos que han desarrollado en su nombre. Porque un voto no debe ser un voto, un cheque en blanco. Es un mandato, un encargo, una representación. Claro. Pero que tienen la obligación los políticos de volver y decirle al lector qué estamos haciendo. Y eso se ha perdido. Entonces, tenemos que ir a eso, que los políticos tienen que dar cuenta de sus actos y tienen que ser evaluados permanentemente. Interesantes reflexiones, interesantes puntos que tocas, Lucho. Actualmente hay 15 planchas presidenciales que están candidateando dentro del partido aprista. ¿Cómo ves eso? ¿Qué reflexión tienes? ¿Crees que suma? ¿Crees que resta? ¿Crees que va a haber mucha dispersión del voto? Yo creo que ahí hay un lado bueno, pero también un lado, ¿no?, negativo, pero no todo es negativo tampoco. Primero, porque hubiese sido bueno, y eso pasa, ¿sabes qué?, por falta de liderazgos más claros. Y no hay liderazgos claros porque no ha habido una vía institucional partidaria. El partido ha estado desorganizado, con poca actividad partidaria, ¿no? No ha habido los foros necesarios de debate interno. Entonces, al no haber existido esos espacios de debate, indudablemente los liderazgos claros no están, salvo algunos liderazgos mediáticos de gente que sale a los medios, ¿no? Pero que líderes que salen a los medios, pero que emiten una opinión hasta cierto punto desde el vista personal, no institucional. Porque para poder sentar una posición, por ejemplo, sobre el aborto, por ejemplo, o sobre cualquier otro tema, el partido debería discutir el tema, debería debatirlo, debería escuchar las distintas voces. Y sobre eso, si es posible, tomar una posición. Y si no es posible un consenso, bueno, pues cada uno emitirá una opinión. Pero esto pasa porque no ha habido vida institucional orgánica del partido. Por ello es que tienes 15. Porque si había una vida orgánica permanente, los liderazgos serían más claros y tendríamos 3, 4 vertientes dentro del partido, tendencias dentro del partido. Y a 5, 8 me parecería un exceso, y ahorita 15, claro, imagínate. Porque, por ejemplo en países más desarrollados, España, Francia, dentro de los partidos existen lo que se llaman las alas institucionalizadas, que están en los estatutos. Entonces, los lemas, dicen algunos. El lema, por la justicia social de pan con libertad, es un lema, es un bloque dentro del partido. Y se les da participación, se le da espacios, cupos para integrar los distintos segmentos, ¿no? Eso, por ejemplo, en el partido no pasa. No. Entonces se dan lo que se llaman los caudillismos. O sea, sigues personas, sigues líderes, pero no sigues posiciones.
Entonces, esa es la diferencia en partidos políticos más desarrollados, que yo me considero dentro del APRA un hombre más de izquierda, más de centro, más promercado, más liberal, claro, más liberal, etc. Entonces, sigo un lema y ahí me desarrollo. Pero el partido saca una posición al final. Ya, eso no hay, pues. No hay. Todavía estamos lejos, ¿no? Tú, Lucho, estás apoyando actualmente la candidatura del compañero Jorge del Castillo. Así es. ¿Es así? Sí. ¿Por qué crees que el compañero Jorge del Castillo deba ser presidente de la República? Mira, yo creo que primero las cualidades personales de Jorge están a la vista. Ha desarrollado toda una carrera, ¿no?, meritocrática dentro del Estado. Y no porque alguien le haya dado los cargos, ¿no?, por favor o por encargo, sino cargos de elección popular. Yo valoro mucho lo que son los cargos de elección popular, porque es que tú te pones, ¿no?, bajo el escrutinio de la población. Y si la población vota por ti, debe ser por algo. Entonces son cargos de elección popular. Bueno, también cargos del Ejecutivo, de gobierno. Ha sido premier. También, claro, también, ¿no? Pero no es de los políticos que todos se lo han dado como confianza, sino te has sometido permanentemente a los escrutinios. Eso es muy importante, ¿no? Y creo que en las responsabilidades que él ha asumido ha dado resultados óptimos, ¿no?, positivos. El premier que duró más de 3 años, imagínate, sí. Y que durante ese periodo el crecimiento del país fue muy alto. 7, 8, 9%. Él ha sido parte del segundo gobierno de los éxitos. Del éxito. De los 152.000 obras, de haber tenido una economía boyante, ¿no? Entonces, la experiencia creo que no podemos desperdiciarlas, pero algo sí tengo que decir, de que yo creo que el equipo de gobierno tiene que ser un equipo mixto. La experiencia del Castillo, junto con otros jóvenes que están surgiendo. Sí, por supuesto, pero es lo que tiene que ser. Sí. Porque hay un tema también que quiero señalarte, de que a veces ha pasado en elecciones anteriores, no solo con el partido, sino con otros partidos, que se organiza el partido y se mueve la maquinaria partidaria, pero una vez que se encumbra en el poder y se ganan las elecciones, el partido muchas veces queda de lado y no entra a gobernar. En las democracias más desarrolladas, los partidos entran a gobernar con sus cuadros políticos y técnicos. Puedes invitar a tal o cual experto, etc. Pero tú, ¿cómo puedes generar cambios estructurales en la sociedad si los que tienen el protagonismo del gobierno no están imbuidos de ese compromiso, de esa mística? Porque muchas veces los tecnócratas entran por un sueldo y todo lo que el que está arriba le dice, todo está muy bien. Entonces no tienes tú, por ejemplo, yo en un hipotético gobierno aprista, que esperamos que se cumpla, si yo soy representante de la población por el voto popular. Mira, tienes ahí la cámara de APRA a la boca, por favor, convence al militante para que vote por ti. Tú vas con el número 8, ¿qué le dirías al militante? ¿Qué le dirías al militante para que vote por ti? Sí, mira, como te digo, yo soy un estudioso de la ciencia política, de los procesos políticos en América Latina y en el mundo. Tomé la maestría en ciencia política para tener mejores herramientas y que me sirvan en interpretación política. Entonces yo creo que primero que el partido no tiene que ser un mecanismo electoral para conseguir el poder, sino que el partido tiene que entrar a gobernar con sus mejores cuadros técnicos, políticos preparados, obviamente. Entonces los militantes, los dirigentes del partido tenemos la obligación de prepararnos y especializarnos en las distintas materias que tiene el Estado. Entonces, primer punto, yo exijo que el partido, en el caso de ser un hipotético gobierno, tiene que entrar a gobernar con sus mejores cuadros. Segundo, se tiene que implementar las políticas públicas que el partido discuta, considere, que apunten básicamente a cambiar las injustas estructuras de la sociedad. Es decir, combatir la pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición infantil, educación, mayor presupuesto para salud, educación, seguridad, generar empleo, hacer que el país crezca al 7, 8, 9% para que pueda revertir en la generación de más puestos
de trabajo. Eso es justicia social y eso es algo inherente al APRA, porque cuando tú invitas técnicos, ¿no?, de otro lado, bueno, pues ellos entran a hacer su trabajo, pero no están imbuidos de esa mística, de ese compromiso con el pueblo, con la sociedad, con la historia, con los miles de mártires apristas. Por ello, si yo tengo el favor de los militantes y yo estoy en el Congreso, lucharé y pelearé para que el sesgo sea en resolver los problemas de extrema pobreza y de pobreza, y que se pueda dar a la sociedad los mecanismos necesarios para generar condiciones de trabajo e igualdad de oportunidad para todos, porque está comprobado que a través de la educación puede salir rápidamente de la pobreza. Entonces hay que trabajar en eso. Somos un país rico, somos un país de gente maravillosa y creo que podemos hacerlo con el APRA liderando el país. ¿Qué número tienen que escribir? Estoy con el 8 para diputados por Lima. Soy Lucho Solís Quintana, alcalde, abogado, profesor, tengo una maestría en ciencia política. Hoy soy secretario general de los trabajadores del Ministerio de Transporte. Y lo que hemos hecho en el Ministerio de darle mejores condiciones salariales a los trabajadores, eso queremos hacerlo para todo el país. Gracias, muchas gracias, Muchas Lucho. gracias. Fue el compañero Lucho Solís, va con el número 8 como precandidato a la Cámara de Diputados. Compañeros y amigos, Oliver Bardales se despide de ustedes. Espero verlos pronto en otro programa de APRA La Boca. Nos vemos, compañeros. Chao.